Bueno, y rápidamente vamos a seguir con esto que estamos analizando, que es este tema de la ley base, media sanción al proyecto en general, en particular en diputado, pero ahora el escenario es otro. Pero todo lo que pasó en esa maratónica sesión de la Cámara de Diputados dejó muchas cosas para que analicemos, pero muy particularmente para nosotros, por temas que tienen mucho que ver con lo que es nuestra provincia, y el comportamiento que tuvieron los legisladores nacionales, que se supone que lo elegimos para que nos defiendan y representen nuestros intereses, pero no es la primera vez, lamentablemente, pero hay muchos que dicen, no, yo voto porque a mí me piden partidariamente que haga tal cosa. Lo vamos a analizar al tema con la doctora Pamela Caletti, que es diputada nacional por nuestra provincia. Ella es la presidenta del Bloque de Innovación Federal, que tuvo un protagonismo muy importante en esta sesión con un tema que dejó muchísimo para cortar, y lo vamos a charlar ahora, que es el tema del impuesto al tabaco. Está en línea la diputada nacional Caletti, le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia de siempre para charlar con nosotros. Hola doctora, ¿cómo te va Pamela? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu gentileza de siempre. No, a ustedes porque nos permiten llegar al oyente y la verdad que es al revés, somos nosotros los agradecidos. Bueno, gracias. Bueno, Pamela, te queremos escuchar porque... danos algunas pinceladas de lo que fue esta maratónica sesión, 30 horas, finalmente el oficialismo logró aprobación en general, en particular, y ahora el tema pasó al Senado, pero contame cómo fue a grandes rasgos el tratamiento en la Cámara que vos integrás presidiendo uno de los bloques que fue muy importante a la hora de decidir posiciones. Sí, la verdad que fue un trabajo muy intenso, pero no solo la sesión. El día lunes yo entré al Congreso a las 8 de la mañana y salí al otro día, el martes, a las 6 de la tarde. Fue la verdad que una sesión maratónica, pero esto viene a ser el final de un camino que ya desde enero venimos trabajando. Pensemos que la ley base que había mandado el Ejecutivo Nacional el 27 de diciembre tenía casi 1000 artículos, y la ley base que sancionamos el martes tenía solo 232, y muchos de ellos bastante modificados, con modificaciones, supresiones. Entonces hubo un trabajo muy intenso para poder llegar a una sesión y poder resolverlo en 2 horas. Tuvimos que tener meses antes trabajando artículo por artículo, y era pelear cada artículo, su supresión, su modificación, su incorporación. Así que la verdad que un trabajo intenso y bastante agotador, te diré. No, por supuesto. Aparte, yo decía, ¿no? Comentaba, paciencia oriental para todos, ¿no? Para Totalmente. Ustedes que estuvieron ahí estoicamente aguantando la sesión, que dicho sea de paso por ahí, al menos a mí como ciudadano, no como periodista, político, sino como ciudadano, me dio vergüenza ajena algunas actitudes, posturas, cosas que se dieron de tus colegas. La verdad que da pena, ¿no? Por ahí decir, ¿qué hace ese tipo o esa mujer ahí? La verdad que sí, fue la bastante... verdad que el recinto ves cosas como una diputada que se estaba maquillando en plena sesión. Bueno. Eso es una locura, yo no lo había visto nunca, la verdad. Y después incongruencias o cosas como... la verdad, esto que decías recién, hasta qué punto la obediencia partidaria puede ir contra los intereses de quien te votó y de la propia Constitución, porque la Constitución dice que los diputados somos representantes del pueblo. De la gente. Exactamente. Entonces, la verdad que ver diputados salteños absteniéndose o votando contra el trabajo no se entiende. Ya vamos a ir muy particularmente a ese tema, porque quiero que tengas la posibilidad de contarle a los salteños, de ampliar, porque esto hay que decirlo. Pero bueno, en líneas generales. Bueno, finalmente se logró que se apruebe, ahora pasó al Senado. ¿Y cómo queda a partir de ahora, según tu mirada, porque obviamente sos una dirigente política con experiencia, ¿qué te parece? ¿Cuál crees vos que puede ser el final, legislativamente hablando, de este proyecto? Porque le aclaremos algo, Pamela, a la gente. Va al Senado. Si el Senado le modifica alguno de los puntos que ustedes aprobaron,
tiene que volver para que ustedes los revisen. Exactamente, sí, exactamente. Y existen muchas probabilidades de que el Senado pueda introducir modificaciones, ¿no es cierto? Nosotros se lo advertimos al Gobierno Nacional, habían algunas normas que entendíamos que teníamos que trabajarlas en conjunta con el Senado, pero bueno, es muy difícil. Así todo, esta vez tuvimos mayor apertura del Gobierno Nacional, la vez pasada era imposible, no podíamos ni hablar. Esta vez, en algunas cosas pudimos suprimir, modificar, y otras fue muy difícil que entiendan razones. Así que bueno, ahora pasará a Senado y ahí seguramente va a haber un gran debate y veremos qué es lo que ocurre, si vuelve a diputados con modificaciones o finalmente sancionado. Exacto. Ahora sí vayamos a temas puntuales que para nosotros, quienes vivimos acá en nuestra provincia, pero en la región, en lo que es el norte grande, había varios temas, ¿no? En particular, la posibilidad de que se vuelva a establecer el impuesto a las ganancias, bueno, que ahora va a tener otro nombre, pero en esencia es lo mismo, que es importante para las provincias por la posibilidad de la coparticipación, pero muy puntualmente un tema, impuesto al tabaco, que ya lo charlamos antes de la sesión, ¿te acuerdas, Pamela, no? Sí, exactamente. Decíamos, es un impuesto que lo tienen que pagar todo lo de la actividad tabacalera, porque si no entramos en esto de los que tienen privilegios, no, y nos parecía que era algo que perjudicaba no solo a la provincia, a la nuestra y a las tabacaleras, sino al sector, con el Fondo Especial del Tabaco. Pero bueno, a la hora que había que defender eso, porque había sido el propio gobernador Sáenz quien lo había puesto en el escenario nacional, y nos vamos con que a la hora de votar, de los 7 diputados nacionales que tiene Salta, 3 votaron en contra y 1 se abstuvo, y solamente los votos a favor, para que nos beneficie a nosotros como salteños, fueron tu voto, el de Pablo Oute y el de Yolanda Vega. ¿Qué pasó, Pamela? ¿No hubo un diálogo entre ustedes diciendo, che, dejá de joder, no podés responder partidariamente, responder a lo que te votaron? Sí, se supone que las personas que llegaron a ese lugar deberían tener en claro que el mandato que tienen es de la Constitución y es de la gente. Hoy por hoy siguen sin poder explicarlo, porque este era un proyecto. Los 3 libertarios que votaron en contra, más inexplicable todavía, porque es un proyecto que era de su presidente. Yo lo dije en el recinto. Queremos saber qué pasó, porque el Poder Ejecutivo presenta este proyecto y luego mágicamente desaparece. Aparece el presidente hablando de coima, de lobby, de valijas, y desaparece el proyecto y nosotros queríamos tratarlo. Entonces, ¿por qué desaparece y por qué votan en contra? Para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la importancia de esto? La Organización Mundial de la Salud brega, y nosotros tenemos convenios en la Argentina, para que los impuestos sobre los productos nocivos sean altos, para desincentivar su consumo. Claro, para desalentar el consumo. Exactamente. En ese sentido, a nivel mundial, Argentina tiene un índice que cuando uno lo ve aislado parece mucho porque 70% está pagando el cigarrillo, pero a nivel mundial el promedio es mucho más alto, desde el 80% y incluso algunos países más altos. Actualmente, además, hay tabacaleras que no están pagando el impuesto producto de sentencias judiciales. Entonces, solo algunas tabacaleras pagan, otras no, y eso implica una pérdida de miles de millones de pesos y dólares a la Argentina y a las provincias. Entonces nosotros planteábamos, en un momento en que la Argentina está atravesando una crisis tan profunda, en donde hay desfinanciamiento a las universidades, en donde el ajuste recae sobre los trabajadores, sobre los jubilados, tenemos la oportunidad de obtener fondos que pagan las tabacaleras. Acá no es que lo paga ni la casa, ni la gente, ni el jubilado, lo pagan las tabacaleras. Y que, primero, el tabaco, y para que lo sepa la gente, paga IVA e internos, que son impuestos que son coparticipables. Es decir, que no era solo en beneficio de las provincias. Estos 2 impuestos son coparticipables, además la venta del tabaco paga ingresos brutos, que eso lo reciben todas las provincias, las 23 provincias más Cava, y de ahí también tenemos el FAS, que es un fondo de asistencia que va al ANSES, a los jubilados, y el PET, que es un fondo que va al Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Especial del Tabaco, que va a los que lo producen en el campo, los que están ahí en el rayo del sol y renegando cuando cae piedra. Exactamente. Entonces digo, ¿cómo se puede explicar que no quieran sancionar una ley
que beneficia a toda la jurisdicción en un momento que hacen falta recursos, al ANSES, a los productores tabacaleros, y que además lo pagan exclusivamente un sector, empresas tabacaleras, y se termina con una injusticia de que hay unas pocas que tributan y el resto que sigue evadiendo y perjudicando a los argentinos. No lo pueden explicar. Entonces, en un momento nosotros sometimos a votación aún sin saber cómo podía salir, porque en el peor de los casos íbamos a poder saber quién es quién está a favor de tener más recursos para los argentinos y quién está a favor de mantener los privilegios de unos pocos. Le digamos de manera muy clara, y por eso yo no lo comenté cuando arrancaba el programa, en mi comentario inicial, en mi editorial, porque quería justamente en este momento con vos, diputada Pamela Caletti, que le contemos a la audiencia quiénes fueron los que votaron en contra de los intereses de la provincia, del sector tabacalero, de los trabajadores tabacaleros. Le digamos quiénes votaron en contra. Los 3 diputados nacionales de La Libertad Avanza, el proyecto era de La Libertad, pero bueno, evidentemente cuando hablaron de valijas y coimas no se dieron cuenta para dónde iban. Bueno, nombre y apellido. Bueno, son los 3 libertarios, Orozco, sí, Zapata. si querés lo digo yo, por las dudas. Carlos Zapata, Julio Moreno y Emilia Orozco. Que se abstuvieron, después te voy a preguntar esa particularidad, mientras que el diputado nacional Emiliano Estrada decididamente votó en contra. Sí, exactamente. Él se abstuvo, pero por el tipo de especial de votación, si las abstenciones superaban los votos emitidos, que es el tecnicismo, perdíamos también. Entonces la abstención jugaba en contra de la provincia de Salta y a favor de mantener los privilegios de unos pocos. Exacto. Por eso quería charlarlo con vos. Acabas de dar una explicación que le pone mucha más claridad a este tema de cómo fue la votación. Ahora, queda la perspectiva, la posibilidad, porque digamos, esto de las abstenciones. Yo creo que históricamente, bueno, vos tenés tu experiencia parlamentaria en el Congreso. No, nunca había pasado una cosa así, con tantas abstenciones, con un Congreso partido, y después con otro tema más que fue muy extraño, porque adentro de los bloques empezó a haber un cuestionamiento. En UP se notó y se tradujo, porque tuvimos 21 votos de diputados que dijeron, sí, esperen, ¿por qué tenemos que tener obediencia partidaria a votar en contra de esto, que es en contra de los lobbies, que es a favor de las provincias y de recursos y del ANSES? Entonces empezó a haber un cuestionamiento. Esto no es obediencia partidaria, esto estamos defendiendo no una ideología, estamos defendiendo otra cosa, digan que estamos defendiendo. Bueno, entonces, ahí está, ahí aparece esta palabra que muchas veces fue tomada como si fuera, o es considerada una mala palabra, pero cuando en Estados Unidos, por ejemplo, es una cosa natural, el tema de los lobbies. Y ahí es donde aparece la sospecha, ¿no? Porque es como un corte transversal en esto, que vos lo explicás muy bien. No aparece la cuestión partidaria, aparece la cuestión de la posición individual y se abre el interrogante para un montón de gente de decir, che, ¿no estamos ante una Banelco? Y bueno, es que quedan esas dudas, por eso algunos diputados ahora que se quieren desdibujar diciendo que votaron por obediencia partidaria, y bueno, quedará la duda. Lo que sabemos es que votaron a favor de que los lobbies se mantengan y en contra de más recursos para la Argentina, y específicamente para las provincias tabacaleras. Esa es la realidad. Para nosotros, que no la estamos pasando bien, para Totalmente. Salta. Ahora, bueno, decías recién, enorme la cantidad de abstenciones, 69, casi 70, lo acabas de explicar muy bien. Ahora, el tema está en el Senado. Anticipa este punto en particular, que va a haber un tratamiento y otra vez funcionará el tema de los lobbies, las presiones y todo lo demás, pero supongamos que finalmente el proyecto pasa, se le da la media sanción y queda en manos del Ejecutivo para que Milei la promulgue. Pero aparece otro fantasma ahí, Pamela, que es decir, ¿y si Milei lo veta? Bueno, tendrá que explicar por qué va a vetar una norma que él mismo propuso, ¿no? Él mismo propuso, salió a los medios a tuitear de hablar de valijas, de coimeros, y después salió. Y lo mismo, me parece que hay que explicar a la gente qué es lo que está pasando, por qué aparece y desaparece esta norma, cuáles son los intereses. Hay que ver qué va a pasar, hay que ver cómo va a actuar el Senado y qué explicación. Hoy no hay una explicación posible
porque Argentina necesita recursos, hablan de déficit cero, y el déficit lo están haciendo ajustando, recayendo sobre la gente, pero ¿por qué no van a recaudar más sobre esos productos nocivos de la salud en línea a lo que establece el mundo y la Organización Mundial de la Salud, evitando la evasión tributaria, evitando que unos pocos se beneficien y rompiendo lobbies o nichos de corrupción para mantener la impunidad de un sector, ¿no? No, por supuesto, que es una injusticia absoluta que duele más y se nota más ahora. Ahora, vamos cerrando, Pamela, agradeciéndote como siempre tu tiempo. El tema ahora, como decíamos, está en la Cámara de Senadores. Ya dijimos, si le hace modificación tiene que volver. Hay un punto en particular que yo coincido con vos, creo que va a tener mucho debate y capaz que correcciones, que es el tema del impuesto a las ganancias, como lo conocíamos anteriormente. Contanos algunos aspectos más puntuales de cómo fue la discusión, particularmente en comisiones, con este tema. Bueno, el tema de impuesto a las ganancias es muy sensible, porque en realidad el impuesto a las ganancias se había modificado en diciembre del año pasado, producto también de un acuerdo en que se saque este impuesto a las ganancias para determinados trabajadores, por ejemplo, diputados y senadores. Nosotros seguíamos pagando, contrariamente a lo que se dijo en recinto, como que no pagamos, nosotros en ningún momento fuimos excluidos. Y en virtud de esa disposición de fines de diciembre, se produjo una reducción en el impuesto que paga el sector de trabajadores, pero también una disminución del ingreso a las provincias. Esa disminución del ingreso iba a ser pasada con la coparticipación, iba a ser compensada con la coparticipación del impuesto país y créditos y débitos, que hasta el día de hoy no es coparticipable, y ese segundo paso el año pasado no se dio. Esto produjo un desfinanciamiento muy grave de las provincias, que justamente tienen a su cargo las funciones esenciales, como son salud, seguridad, educación. Entonces realmente fue una situación muy compleja, en virtud de la cual desde el gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales, se informó la necesidad de revisar esta medida que se había tomado en diciembre, en virtud de que no se había producido esa compensación. Obviamente fue una batalla muy difícil dentro del Congreso, porque siempre los impuestos uno no los recibe con cariño ni mucho menos, pero entendimos que había una situación crítica, excepcional, tremenda de la provincia, que hoy necesitaba cubrir, y la única vía que encontrábamos hoy era a través del restablecimiento, ¿no? Del impuesto. Exacto. Y lo último tendríamos para charlar mucho, porque se dejó tantas cosas para analizar y comentar, porque lo bueno de poder charlar con vos, con la diputada nacional Caletti, estamos hablando, es que hay mucha gente que a través tuyo va conociendo más en detalle qué pasó, porque si no conocen en línea general y no muy profundamente. Así que por eso te agradezco. Ahora, el otro tema bastante controvertido, que no pasa solamente en esta gestión, sino en las anteriores también, y que a ningún congreso le gusta darla, es la delegación de facultades, con temas muy, pero muy sensibles, también como es el tema de las privatizaciones. ¿Cómo se trabajó en ese tema, Pamela? Bueno, la ley ómnibus, la ley que era ómnibus, terminó original, siendo XS, exactamente, que fue la de diciembre de 2027, y hay que tener en cuenta eso. Yo siempre digo, es muy fácil decir a todo que sí, como hacen por ahí los libertarios, o a todo que no, como hace UP, y entonces en el medio quedan los argentinos, que sentarse y artículo por artículo, instituto por instituto, ver alternativas que puedan beneficiar a la Argentina y que puedan garantizar gobernabilidad, ¿no?, en los territorios de las provincias. En esta materia tengamos en cuenta, el Ejecutivo pedía una delegación de facultades amplísima, era cerrar el Congreso. Claro, directamente decían, nos vemos dentro de 4 años. Claro, exactamente, eran 11 materias sin justificación, quedaron reducidas a 4, eran por 2 años, prorrogable automáticamente por 2 más, o sea, durante 4 años, solo en la adquisición de mi ley directamente prescindía del Congreso. Le dijimos no, nada de 11 materias, son 4 materias por 1 año, sin prórroga, con control del Congreso. Entonces, y estas facultades delegadas, y hay que decirlo, son más limitadas que las que se le dieron a Alberto Fernández, a Cristina y a Macri. Son mucho más limitadas. Lo que pasa es que obviamente tenemos a cargo del Ejecutivo una persona muy compleja, que es nuestro presidente, y ahí viene una gran desconfianza.
pero también hay que tener en cuenta que así como el legislativo hoy le delegó la facultad por tiempo limitado, con control del Congreso y solo en 4 materias, también en cualquier momento puede reasumirlas, ¿no? No, por supuesto. Aparte yo le decía, sería una hipocresía cargar con todo contra la figura de Milei diciendo quiere la suma del poder público total, porque recordemos que en la gestión de Alberto Fernández, y ni más lejos, también se le cedieron facultades con el argumento de la pandemia. Sí, incluso antes de la pandemia también. Ah, tenés razón. Sí, incluso antes de la pandemia, pues te digo, me parece que justamente Innovación Federal, que es el bloque que presido, nosotros nos formamos en diciembre de este año porque entendíamos que por el actual contexto político y económico teníamos que encarar nuestro trabajo legislativo con mayor objetividad y seriedad. ¿En qué sentido? No podemos estar aprobando o no aprobando un proyecto de ley que es para la Argentina según el signo político de quien lo presente. Seguramente Entonces, que sí. ese es el objetivo. Nosotros lo que hacemos lo pasamos por el tamiz de la Constitución Nacional, los derechos de los ciudadanos y el federalismo, los intereses de las provincias. Entonces, Exacto. en función de eso, va a ser nuestro acompañamiento o nuestra observación. Me parece muy bien. Lo último cortito que lo dejo para otra charla porque me interesaría profundizarlo y es de neto corte político, más allá del diputado, senadores. La primera lectura que hago viendo el comportamiento de los diputados, particularmente por Salta, me está indicando de alguna manera que se reeditaría lo que en algún momento el año pasado se buscó conformar, que era un plente que es bastante extraño, ¿no? Conformado por los libertarios y los kirchneristas en la provincia, digo. En una primera lectura coincidí con eso, lo charlamos después. Bueno, pero a favor del señor Tabaco votaron en definitiva libertarios y kirchneristas, así que me parece que puede ser posible. Pero bueno, esta es una larga charla. No, por supuesto, nos estamos adelantando, pero bueno, hagamos política anticipado, política ficción. Diputado Pamela Caletti, gracias como siempre, seguiremos analizando el tema, así que te agradecemos tu participación. Chao, querida.